Hay algo que el padre Amorth me compartió, algo que me perturbó tanto, que durante años dudé si debía revelarlo públicamente. Durante nuestras últimas conversaciones, me confió la existencia de una oración específica que solo usaba en los casos más extremos de su carrera, una oración tan poderosa que, en sus propias palabras, puede liberar instantáneamente del mal más severo, pero solo si quien la reza está en estado de gracia plena. Si no lo está, puede exponerlo a ataques que superan cualquier cosa que haya experimentado antes. Me explicó que, a lo largo de sus 70.000 exorcismos, había identificado ciertas oraciones que funcionan como multiplicadores de la gracia divina. No simplemente invocan protección divina, sino que magnifican exponencialmente el estado espiritual de quien las pronuncia. Si esa persona está en gracia plena, el resultado puede ser una liberación milagrosa e instantánea, pero si hay pecado oculto, orgullo espiritual o cualquier área de vida no consagrada completamente a Dios, estas mismas oraciones pueden actuar como faros que atraen ataques espirituales devastadores. Es como manejar una fuerza espiritual incontenible. Me explicó con una expresión seria que jamás olvidaré. En las manos correctas, con la protección adecuada, puede iluminar una ciudad entera, pero si hay la más mínima falla, puede matar instantáneamente al operador. La oración específica que me reveló la había aprendido de un exorcista anciano en sus primeros años de ministerio, quien le advirtió que nunca la usara hasta que hubiera alcanzado plena madurez espiritual. Durante décadas, el padre Amorth la mantuvo como su última esperanza, usándola solamente cuando todos los métodos convencionales habían fallado. Y la situación era desesperada. Pero antes de revelarte esta oración, necesito que entiendas exactamente por qué puede ser tan peligrosa para alguien que no está preparado espiritualmente. Porque la historia que voy a contarte ilustra perfectamente lo que puede suceder cuando alguien intenta usar un poder espiritual para el cual no está calificado. En 1994, el padre Amorth recibió una llamada desesperada de un sacerdote joven en Nápoles. Había estado intentando ayudar a una familia con manifestaciones severas durante varios meses sin éxito. En su desesperación, había comenzado a experimentar con oraciones más poderosas que había encontrado en textos antiguos de 1900. Exorcismo. Una noche, decidió usar exactamente la oración que te voy a revelar. Lo que sucedió esa noche cambió permanentemente la comprensión del padre Amorth sobre los riesgos ocultos del ministerio espiritual. El sacerdote joven no solo no logró ayudar a la familia, sino que las manifestaciones se intensificaron dramáticamente. Pero más perturbador aún, el sacerdote mismo comenzó a experimentar ataques espirituales que continuaron durante meses después del incidente. Cuando llegué a investigar la situación, me contó Amorth, encontré que el sacerdote había estado luchando secretamente con la pornografía durante años. Nunca lo había confesado por vergüenza. Esa área de pecado oculto se convirtió en un punto de vulnerabilidad que las fuerzas negativas explotaron despiadadamente cuando él intentó usar una oración que requiere pureza absoluta. El caso le enseñó una lección fundamental. Ciertas oraciones no son simplemente herramientas que cualquier persona de fe puede usar. Son armas espirituales que requieren calificaciones específicas y preparación exhaustiva. Usarlas sin cumplir los requisitos no solo es inefectivo, sino exponencialmente peligroso. Aprendí que en el reino espiritual, como en el físico, hay leyes que no pueden violarse impunemente, me explicó.
Intentar acceder a un poder espiritual para el cual no estás calificado es como intentar volar un avión de combate sin entrenamiento. Las consecuencias pueden ser catastróficas, no solo para ti, sino para todos a tu alrededor. Esta comprensión llevó al padre Amorth a desarrollar lo que llamaba preparación espiritual rigurosa. Un sistema riguroso de autoevaluación y purificación espiritual, que debe completarse antes de intentar usar oraciones que operan en niveles superiores de poder espiritual. Pero antes de explicarte este protocolo, necesitas entender exactamente qué significa estado de gracia plena, según la experiencia del padre Amorth. No es simplemente estar libre de pecado mortal. Es un estado de consagración tan completa que cada área de tu vida está alineada perfectamente con la voluntad divina. La mayoría de los católicos comprenden el concepto de estar en gracia. Me explicó. Pero pocos entienden la diferencia entre gracia básica y gracia plena. Es la diferencia entre tener licencia para conducir y estar calificado para conducir un vehículo de emergencia a alta velocidad en condiciones peligrosas. Primer requisito para el estado de gracia plena: confesión profunda y sin reservas, que no solo incluye pecados específicos, sino la identificación y el arrepentimiento de patrones de vida que te alejan sutilmente de Dios. Aun si no constituyen pecado mortal formal, muchas personas se confiesan regularmente, pero nunca examinan las zonas de penumbra espiritual de sus vidas, me explicó Amorth. Hábitos de pensamiento negativos, pequeños compromisos con la verdad, áreas donde elegimos la conveniencia sobre el principio. Estas impurezas sutiles se convierten en vulnerabilidades. Cuando intentas operar en niveles superiores de poder espiritual, me describió el proceso de autoexamen que él mismo seguía antes de casos particularmente desafiantes. No solo revisar acciones específicas, sino examinar motivaciones, actitudes y áreas donde el orgullo o el miedo podrían estar influyendo en decisiones espirituales. Segundo requisito: período de purificación espiritual a través del ayuno y la penitencia, que va más allá de la abstinencia de comida e incluye la purificación de todo input sensorial que no contribuya directamente al crecimiento espiritual. El ayuno real no es solo sobre comida, me explicó. Es sobre crear un vacío en tu vida que solo Dios puede llenar. Esto incluye ayuno de entretenimiento, conversaciones innecesarias, incluso pensamientos que no están enfocados en lo sagrado. Me describió ayunos de 3 días que había realizado antes de casos extremos, donde consumía solo agua y pan, evitaba toda conversación no esencial y dedicaba cada momento libre a la oración y la contemplación. Al final del 3er día, había alcanzado un estado de claridad espiritual, donde podía discernir matices que son invisibles en estado normal de conciencia. Tercer requisito: oración intensiva estructurada, que incluye adoración eucarística prolongada, recitación completa del Santo Rosario diariamente durante al menos una semana, y periodos específicos de oración contemplativa, donde se busca guía espiritual antes de proceder. No puedes simplemente decidir usar estas oraciones cuando te convenga, me enfatizó. Debes buscar y recibir una señal inequívoca de que Dios quiere que procedas. Sin esa confirmación divina, incluso la preparación más rigurosa no te protegerá de las consecuencias. El padre Gabriele Amorth me describió señales específicas que había aprendido a reconocer durante la oración contemplativa, una sensación profunda de paz que persiste incluso al considerar los riesgos, una claridad mental inusual sobre la situación específica y lo que él describía como una resonancia espiritual,
donde la oración se sentía como una colaboración divina en lugar de un esfuerzo puramente humano. Cuarto requisito: humildad comprobada. A través de la consulta con un director espiritual experimentado, que pueda evaluar objetivamente el estado espiritual y las motivaciones del individuo, la humildad verdadera es casi imposible de autoevaluar. Me explicó Amorth. Necesitas la perspectiva externa de alguien que te conoce espiritualmente y que pueda identificar áreas de orgullo oculto que tú mismo no puedes ver. Me contó sobre su propio director espiritual, un anciano monje benedictino que lo había conocido durante décadas y tenía la autoridad para prohibirle intentar casos específicos si detectaba que no estaba preparado espiritualmente. Hubo ocasiones donde quería proceder con un caso difícil, pero él me ordenó esperar hasta que hubiera resuelto ciertas áreas de inquietud interior. Siempre tuvo razón. Quinto requisito: una comprensión teológica profunda, no solo de la oración específica, sino del marco doctrinal que la sustenta y las implicaciones espirituales de usarla. Estas oraciones no son fórmulas mágicas, me explicó. Son expresiones de verdades teológicas profundas. Si no entiendes completamente lo que estás invocando y por qué funciona, no tienes la cualificación para usarlas. Me describió años de estudio que había dedicado a comprender los fundamentos doctrinales del Ministerio de Liberación, incluyendo la angelología, la demonología y los principios sacramentales, que dan autoridad a ciertas invocaciones. Un conocimiento superficial es insuficiente y peligroso. Debes entender estos conceptos tan profundamente que se conviertan en parte integral de tu comprensión de la fe. Una vez que me explicó estos requisitos, el padre Amorth me reveló la oración específica que había guardado como secreto durante décadas. Pero antes de compartirla conmigo, me hizo prometerle solemnemente que nunca la publicaría, sin incluir todas las advertencias y requisitos que me había explicado. Esta oración ha liberado a personas de ataques que resistieron años de exorcismos convencionales. Me dijo, pero también he visto las consecuencias devastadoras cuando personas no preparadas intentan usarla. Mi responsabilidad es asegurarme de que cualquiera que la conozca entienda completamente tanto su poder como sus peligros. La oración que me reveló es conocida en círculos de exorcistas como la invocación de la autoridad total. Se basa en la autoridad que Cristo delegó a sus discípulos, pero invocada de manera tan directa y absoluta que requiere que quien la pronuncie esté completamente alineado con esa autoridad divina. En el nombre de Jesucristo, Hijo del Dios viviente, por el poder de su sangre preciosa y su cruz victoriosa, y en virtud de la autoridad que Él me ha concedido como hijo adoptivo del Padre, comando a toda fuerza del mal que me escucha: retírense inmediatamente de este lugar, de esta persona y de todo lo que está bajo mi protección. No tienen derecho aquí, no tienen poder aquí. Este territorio pertenece a Cristo Rey, y yo hablo con su autoridad absoluta. Partan ahora, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La diferencia entre esta oración y oraciones tradicionales de protección, me explicó, es que no simplemente pide ayuda divina, declara autoridad divina directa. Quien la pronuncia está afirmando que habla con la misma autoridad que Cristo delegó a los apóstoles. Si realmente posees esa autoridad espiritual, el resultado puede ser una liberación instantánea. Pero si no la posees, estás haciendo una afirmación falsa en el nombre de Dios, lo cual puede tener consecuencias severas.
Me explicó que había usado esta oración menos de 20 veces en toda su carrera, y solo después de completar todo el protocolo de preparación que me había descrito, en cada ocasión había producido resultados dramáticos e inmediatos, que otros métodos no habían logrado. Recuerdo un caso en particular, donde una mujer había estado poseída durante 5 años, me contó. Habíamos intentado exorcismos convencionales docenas de veces, sin progreso significativo. Después de 3 semanas de preparación intensiva, finalmente sentí la confirmación divina para usar la invocación. La pronuncié una sola vez, y la liberación fue instantánea y completa, pero sabía con absoluta certeza que estaba preparado espiritualmente y que tenía la autorización divina para proceder, pero también me contó sobre la ocasión donde había considerado usar la oración, pero decidió no hacerlo después de que su director espiritual identificó áreas de inquietud en su corazón. Había estado sintiéndome frustrado por la falta de progreso en el caso, y esa frustración contenía elementos de orgullo personal. Mi director espiritual reconoció que no estaba en estado de pureza total y me prohibió usar la invocación hasta que hubiera resuelto esas actitudes. Después de 2 semanas adicionales de oración y autoexamen, finalmente alcancé el estado de paz total necesario. Cuando finalmente usé la oración, funcionó perfectamente, pero si la hubiera usado en mi estado anterior de frustración y orgullo, podría haber creado vulnerabilidades que las fuerzas negativas habrían explotado. Esta experiencia le enseñó que el momento espiritual es tan importante como la preparación espiritual. No es suficiente estar técnicamente preparado. Debes estar preparado en el momento exacto, cuando Dios quiere que actúes. Proceder con un momento incorrecto, incluso con una preparación perfecta, puede ser contraproducente. Después de revelarme la oración, el padre Amorth me explicó las señales específicas que indican si alguien está verdaderamente preparado para usarla y las señales de advertencia que indican que no lo está. Señales positivas de preparación auténtica. Paz profunda, que persiste incluso al considerar usar la oración. Ausencia completa de ansiedad sobre el resultado y sensación clara de que estás colaborando con la voluntad divina, en lugar de imponer tu propia agenda cuando estás verdaderamente preparado. Me explicó, no sientes necesidad urgente de usar la oración. La usas porque sabes con certeza qué es lo que Dios quiere, no porque estás desesperado, por resultados, señales de advertencia que indican falta de preparación, cualquier sensación de urgencia emocional, deseo de impresionar a otros con resultados dramáticos, frustración con métodos convencionales, o esperanza de que la oración compensará por áreas de vida espiritual que sabes que están comprometidas. Si sientes que necesitas recurrir a esta oración porque otras opciones han fallado, esa misma necesidad indica que no estás preparado, me advirtió el padre Gabriele Amorth. La verdadera preparación se caracteriza por una completa disposición a aceptar cualquier resultado que Dios permita. También me explicó las señales específicas durante la recitación de la oración que indican si es efectiva o si debe suspenderse inmediatamente. Señales de efectividad, una sensación de calma, de autoridad serena que crece a medida que pronuncias las palabras. Cambios inmediatos y positivos en el ambiente espiritual y una confirmación interior, clara, inequívoca, de que todo marcha según el plan divino. Señales de peligro que requieren una suspensión inmediata. Sensación de resistencia interna mientras recitas,
aumento de manifestaciones negativas durante la oración o cualquier sentimiento de que estás luchando, de que la oración se resiste. Si la oración es adecuada y estás preparado, se sentirá como fluir con una corriente poderosa, me explicó. Si no es adecuada o no estás preparado, se sentirá como nadar contracorriente. En ese caso, debes detenerte inmediatamente y buscar métodos alternativos. El padre Amorth me narró las consecuencias específicas que había observado cuando personas no preparadas intentaban utilizar esta oración o similares. Las historias que me contó me convencieron definitivamente de por qué había mantenido este conocimiento tan celosamente guardado durante décadas. Recuerdo un caso particularmente devastador. Me confesó. Un diácono, muy devoto, había oído rumores sobre oraciones más poderosas y logró obtener el texto de una invocación similar a través de contactos en el Vaticano. Sin consultar con nadie, decidió usarla para ayudar a su propia hija, quien sufría pesadillas perturbadoras. Lo que sucedió después ilustra perfectamente por qué estas oraciones requieren una preparación tan exhaustiva. En lugar de ayudar a su hija, las pesadillas se intensificaron dramáticamente y comenzaron a extenderse a otros miembros de la familia. Pero aún más perturbador, el diácono mismo comenzó a experimentar fuertes ataques espirituales que persistieron durante meses. Cuando investigué el caso, descubrí que el diácono, aunque genuinamente devoto, había estado luchando con un resentimiento hacia su obispo por decisiones pastorales que no aprobaba. Me explicó. Amorth, ese resentimiento no confesado, se había convertido en un punto de vulnerabilidad. Cuando intentó declarar una autoridad espiritual total, las fuerzas negativas pudieron señalar esa área de rebeldía oculta como prueba de que no tenía derecho a la autoridad que estaba reclamando. Este caso le enseñó que incluso pecados que parecen menores pueden descalificar a alguien para usar oraciones de alto nivel. En el reino espiritual, la verdadera autoridad debe estar respaldada por una integridad total. Cualquier área de la vida que no esté completamente alineada con Dios se convierte en un punto débil, un punto de contraataque. El diácono necesitó meses de intenso trabajo espiritual para resolver las consecuencias de su error. No solo tuvo que confesar el resentimiento original, sino también el orgullo que lo llevó a intentar usar un poder espiritual sin la debida autorización. Me contó, fue una lección humillante, pero necesaria sobre los peligros de la presunción espiritual. Pero quizás el aspecto más perturbador de este caso fue cómo afectó la fe del diácono a largo plazo. Durante meses después del incidente, luchó con dudas severas sobre su vocación ministerial. Había aprendido de manera traumática que su comprensión de su propio estado espiritual era deficiente, y eso sacudió su confianza en otras áreas de su vida espiritual. Este es el costo oculto de intentar usar un poder espiritual para el cual no estás cualificado, me explicó Amorth. No solo puede exponerte a ataques externos, sino que puede dañar fundamentalmente tu relación con Dios. Al forzarte a confrontar áreas de autoengaño que preferirías ignorar, esta comprensión llevó al padre Amorth a desarrollar lo que llamaba un protocolo de contingencia para uso inapropiado. Pasos específicos que deben tomarse inmediatamente. Si alguien había usado la invocación sin la preparación adecuada y estaba experimentando consecuencias negativas. Paso 1. De contingencia. Suspensión inmediata de cualquier práctica espiritual avanzada y retorno a los fundamentos absolutos,
Oración sencilla, asistencia a misa, confesión regular y consulta inmediata con una autoridad eclesiástica. Cuando alguien ha sobreestimado su preparación espiritual, la verdadera humildad requiere regresar completamente a las prácticas elementales, hasta que pueda desarrollar una comprensión más precisa de su estado actual. Me explicó. Paso 2. Confesión exhaustiva, que incluye no solo el acto específico de usar la oración inapropiadamente, sino un examen profundo de las actitudes y motivaciones que llevaron a esa decisión. Frecuentemente descubrimos que el uso inapropiado de oraciones poderosas es síntoma de problemas espirituales más profundos: orgullo, impaciencia, deseo de control o falta de confianza en los métodos ordinarios de la gracia, me explicó. Paso 3. Un período prolongado de penitencia y reparación, que puede incluir ayuno, oración adicional y actos específicos de humildad diseñados para contrarrestar el orgullo que motivó el error original. La reparación no es un castigo, me aclaró. Es una medicina espiritual que ayuda a restaurar la humildad y la perspectiva apropiadas. Sin esta reparación, la persona probablemente repetirá errores similares en el futuro. Después de explicar estos protocolos de contingencia, el padre Amorth me compartió su reflexión más profunda sobre por qué había decidido finalmente revelar esta información, a pesar de los riesgos obvios de que personas no preparadas intentaran usar el conocimiento inapropiadamente. Durante años mantuve esta información completamente secreta porque temía que fuera mal utilizada, me confesó. Pero he llegado a entender que el secreto total también es peligroso cuando un conocimiento poderoso se mantiene completamente oculto. Las personas desesperadas buscan información en fuentes no confiables y terminan con versiones distorsionadas que son aún más peligrosas. Me explicó que había decidido que era mejor revelar la información completa, incluyendo todas las advertencias y requisitos, que permitir que versiones incompletas circularan sin el contexto apropiado. Al menos ahora, si alguien decide ignorar las advertencias e intentar usar la oración sin preparación, lo harán sabiendo exactamente cuáles son los riesgos, me dijo. Y aquellos que genuinamente están llamados a este nivel de ministerio espiritual tendrán acceso al conocimiento que necesitan para proceder con seguridad. Pero el padre Gabriele Amorth me enfatizó que su esperanza era que la mayoría de las personas, al escuchar esta información, llegaran a la conclusión de que no están preparadas para usar oraciones de este nivel, y en lugar de eso, se enfocaran en desarrollar los fundamentos espirituales necesarios. Mi objetivo no es crear una élite espiritual que use oraciones secretas, me explicó. Mi objetivo es ayudar a las personas a entender que el crecimiento espiritual real requiere años de preparación paciente y humilde. Las oraciones más poderosas son para aquellos que han demostrado fidelidad en cosas pequeñas durante un periodo prolongado. De hecho, me sugirió que para la mayoría de las personas, el conocimiento más valioso de nuestra conversación no sería la oración específica, sino la comprensión de lo que significa verdaderamente estado de gracia plena y cómo trabajar hacia ese objetivo. La vasta mayoría de los católicos podrían beneficiarse enormemente simplemente aplicando los requisitos de preparación que describí, sin nunca intentar usar la invocación específica, me dijo. Esos requisitos son valiosos para cualquier persona seria sobre el crecimiento espiritual, independientemente de si alguna vez planean usar oraciones avanzadas. Me explicó
que había observado que muchas personas que comenzaron preparándose para usar oraciones de alto nivel, eventualmente se dieron cuenta de que el proceso de preparación mismo era más transformador que cualquier oración específica. Frecuentemente descubren que después de meses de purificación, ayuno y autoexamen profundo, ya no sienten necesidad de usar métodos extraordinarios, me contó. La preparación los ha transformado tanto que encuentran poder suficiente en oraciones tradicionales que antes consideraban demasiado simples. Esta observación lo llevó a desarrollar lo que llamaba programa de preparación espiritual avanzada, que utilizaba los mismos requisitos que describió, pero sin el objetivo específico de calificar para oraciones de alto riesgo. Muchas personas se beneficiarían de seguir este programa simplemente como método de crecimiento espiritual acelerado, me explicó. Es como entrenamiento de élite para atletas espirituales que quieren desarrollar su máximo potencial. Finalmente, el padre Amorth me compartió su perspectiva personal sobre cómo esta experiencia había afectado su propia vida espiritual durante las décadas que había guardado este conocimiento secreto. Conocer oraciones tan poderosas me obligó a mantener estándares espirituales más altos en mi propia vida, me confesó. Sabía que si alguna vez necesitaba usarlas, tendría que estar preparado en cualquier momento. Esa conciencia constante se convirtió en una motivación poderosa para la purificación continua. Me explicó que había desarrollado rutinas diarias de autoexamen y purificación que iban más allá de lo que requería para exorcismos convencionales. Era como mantenerme en estado de alerta máxima espiritual constante, pero también me confesó que había ocasiones donde el peso de este conocimiento se había sentido como una carga. Hay una responsabilidad pesada en conocer métodos que podrían ayudar a personas desesperadas, pero saber que no están preparadas para recibirlos con seguridad. A veces me sentía como un médico que conoce la cura para una enfermedad, pero sabe que el paciente no sobreviviría el tratamiento. Sin embargo, con los años, había llegado a la paz con esta responsabilidad. Aprendí que mi papel no es asegurarme de que todos tengan acceso a todos los métodos espirituales. Mi papel es asegurarme de que cada persona reciba exactamente lo que necesita en su nivel actual de desarrollo espiritual. Esta filosofía lo llevó a desarrollar un acercamiento más personalizado al Ministerio de Liberación, donde evaluaba cuidadosamente no solo la severidad del problema espiritual, sino también la capacidad espiritual de la persona para manejar diferentes niveles de intervención. Frecuentemente, la solución más amorosa es comenzar con métodos simples y permitir que la persona crezca gradualmente en capacidad espiritual, en lugar de darles inmediatamente la solución más poderosa disponible, me explicó. Es como enseñar matemáticas, me dijo, usando una analogía que me ayudó a entender su acercamiento. Aunque conozcas cálculo avanzado, no se lo enseñas a un estudiante que apenas está aprendiendo aritmética básica. Primero lo ayudas a dominar cada nivel antes de pasar al siguiente. Al final de nuestras conversaciones sobre este tema, el padre Amorth me pidió que enfatizara ciertos puntos si alguna vez decidía compartir esta información públicamente. Primero, quiero que las personas entiendan que la oración más poderosa no es necesariamente la mejor para cada situación, me dijo. Frecuentemente, una simple Ave María rezada con fe genuina es más efectiva que invocaciones complejas pronunciadas con motivaciones impuras. Segundo,
quiero que entiendan que el verdadero poder espiritual viene de la unión con Dios, no del conocimiento de oraciones secretas. Las oraciones son herramientas, pero la relación es la fuente del poder. Tercero, quiero que sepan que el crecimiento espiritual real requiere paciencia y humildad. No hay atajos para alcanzar la madurez espiritual verdadera. Y finalmente me pidió que terminara con una advertencia específica para cualquier persona que pudiera sentirse tentada a experimentar con la oración que me había revelado. Si después de escuchar todo lo que he explicado, alguien todavía siente la urgencia de intentar usar esta invocación, esa urgencia misma es prueba de que no está preparado. Me dijo, la preparación real se caracteriza por la paciencia perfecta y la disposición total a esperar el tiempo de Dios. Aquellos que verdaderamente están llamados a este nivel de ministerio lo sabrán con certeza absoluta. Y también sabrán que tienen años de preparación por delante. Antes de estar listos, no sentirán prisa. Con esa advertencia, concluimos nuestras discusiones sobre este tema, el más delicado de toda su carrera. El conocimiento que me había compartido era tanto un regalo como una responsabilidad, entendiendo que podría ayudar a algunos mientras potencialmente dañaba a otros que lo malinterpretaran. Ahora, ese conocimiento está en tus manos. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con él? ¿Vas a usarlo como inspiración para comenzar un viaje serio de crecimiento espiritual que podría eventualmente calificarte para niveles más altos de servicio? ¿O vas a ser tentado por los atajos que podrían exponerte a peligros que no estás preparado para manejar? La elección es tuya, pero recuerda las palabras del Padre Amorth. La verdadera autoridad espiritual nunca se toma, solo se recibe. Después de haber demostrado fidelidad en responsabilidades menores durante un tiempo prolongado, el camino hacia el poder espiritual real no es secreto, es público, bien conocido y disponible para cualquier persona dispuesta a pagar el precio en términos de disciplina, sacrificio y servicio humilde. Pero requiere años de paciente preparación, no momentos de desesperada experimentación. Si genuinamente te sientes llamado a niveles más altos de ministerio espiritual, comienza donde estás, con una base sólida de oración sencilla, sacramentos regulares y un servicio humilde. El resto se desarrollará naturalmente, al ritmo de Dios, si realmente estás destinado a ello. Pero si simplemente sientes curiosidad por el poder espiritual o buscas soluciones rápidas para problemas difíciles, entonces estas revelaciones no son para ti. Son para aquellos individuos excepcionales, aquellos pocos elegidos que están dispuestos a dedicar sus vidas enteras al servicio de Dios, con la humildad y la paciencia que la verdadera autoridad espiritual exige. Una entrega total, una consagración absoluta. El Padre Amorth me confió este conocimiento porque sabía que yo lo compartiría responsablemente. Ahora confío en que tú lo recibirás con el mismo espíritu de responsabilidad y sabiduría, con la misma reverencia, con el mismo respeto que se debe a un don tan sagrado, un poder tan inmenso, un conocimiento tan profundo. Es una responsabilidad inmensa, una responsabilidad ante Dios, ante la Iglesia y ante las almas que puedan beneficiarse de este saber. Recíbelo con humildad, con oración, con un corazón preparado para la grandeza y la humildad, porque el poder espiritual es un don, pero también una gran responsabilidad. Recuerda esto, siempre.
Recíbelo con la misma solemnidad, el mismo fervor con que el padre Amorth lo compartió conmigo. No lo uses a la ligera. Su uso debe ser sagrado, contemplativo, con plena conciencia de su significado. Piensa en ello. Antes de continuar, piensa en las implicaciones, piensa en la responsabilidad. El camino es largo y es estrecho, pero con Dios todo es posible.